Lo tenemos a Alexis Saveiro desde Exteriores, está con el analista económico Amílcar Ferreira, a quien agradecemos su tiempo. Alexis, adelante, buenas noches. Carlos, Mercedes, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo cordial a ustedes y a los televidentes. Y ya rápidamente las consultas y evidentemente todo lo que respecta al ámbito económico podemos trasladarlas ya finalmente a don Amílcar, agradeciendo también su atención en su vivienda. Son prácticamente ya 3 meses de cuarentena, se está cumpliendo el primer semestre del año. Evidentemente es una situación que nadie la esperaba, pero más que nada el análisis de a este punto, qué pulso se le puede tomar a la economía, don Amílcar. Bueno, ahora tenemos ya algunas cifras que nos permiten en cierta manera magnificar el impacto en la economía. Al cierre de abril, por ejemplo, la recaudación de aduanas tuvo una caída del 50%, la recaudación de impuestos una caída del 56%. Vemos que el impacto es importante. La cuarentena dura, que fue la de abril, todo el mes de abril estuvo prácticamente paralizado el país. Fue la más dura y bueno, refleja esos números, ¿verdad? Pero ya ahora en mayo, con esta relajamiento, digamos, que se ha dado de la cuarentena a partir de este lunes, vemos que la actividad económica lentamente empieza a retomar. Estuve un poco recorriendo el Gran Asunción en estos días. Vemos ya gran cantidad de comercios que reabren. El sector construcción especialmente estoy viendo un buen dinamismo. Muchas de las obras que habían parado veo que están retomando. El sector más afectado es el sector de servicios, ¿no? Creo que Paraguay, en cierta manera, lo que va a suceder es de que, por un lado, los resultados de esta cuarentena dura han sido, digamos, comparados con otros países de la región y el mundo, han sido buenos. Eso es lo que permite que en este momento ya podamos relajar como país la cuarentena. Y eso va a permitir que la economía de a poco vaya otra vez retomando un ritmo, no para todos los sectores, eso hay que aclarar. El sector exportador, digamos, soja, carne, vemos que en cierta manera, digamos, sigue trabajando, está... La apertura de nuevos mercados como sí, el de Chile e Israel. Sí. Eso también da cierta perspectiva. Correcto. Digamos que hay, sí, el sector exportador funcionando, eso ayuda, crea, digamos, una base para la economía. Por otro lado, el hecho de que el mercado interno, con este relajamiento de la cuarentena, pueda también operar, eso también suma, ¿no? A ese sector exportador se suma, digamos, en cierta manera, la rehabilitación del mercado interno. ¿Cuál es el sector que realmente, creo yo, va a ser más afectado? Es todo lo que es comercio de frontera. Por la situación de los países vecinos, especialmente Brasil, que, ¿verdad?, que tiene una epidemia, digamos, o una afectación sanitaria muy importante, no es todavía posible, digamos, rehabilitar ese comercio con Brasil. Y bueno, las ciudades fronterizas dependen en gran medida de ese comercio con los países vecinos y vemos que ahí va a estar, claro, no es posible, digamos, hablar de una rehabilitación a pesar de las medidas que permiten ya la apertura de ciertos comercios, debido a que la frontera con Brasil, tanto de Paraguay hacia Brasil como de Brasil hacia Paraguay, en este momento están cerradas. Creo que ahí va a estar la afectación más importante. En el resto del país, creo que en cierta manera tenemos una ventaja hoy día comparado con otros países, el hecho que ya podamos ir relajando la cuarentena y que por lo menos ese mercado interno, el mercado donde donde compramos y vendemos los propios paraguayos, de alguna manera ya empieza a funcionar de nuevo. El sector micro. El sector micro, la microeconomía, ¿verdad? Si bien yo creo que hay todavía cierto efecto de lo que llamamos la confianza del consumidor, hay como una perspectiva todavía no muy clara, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre y eso hace que los consumidores estén un poco conservadores, ¿verdad? Todavía no gastan, todavía no invierten. Es reconstruir esa confianza, la sensación de que el país va para adelante y que digamos, se puede uno endeudar y encarar proyectos, inversiones, ampliación de casa, etcétera, compra de vehículos, de a poco se va a ir reconstruyendo. En este momento esta reapertura muestra, digamos, una reactivación todavía limitada, ¿verdad?, cierto sector, pero hay otros que todavía no sienten, ¿verdad?, esa reactivación y tiene que ver principalmente con la falta de confianza. Ayer se habilitó una fase de la cuarentena que permite de alguna u otra manera mayores movimientos económicos, como en el sector interno mencionaba usted. Ya con respecto a cuando se iniciaba esta fase, se hablaba de cierto repunte del dólar. ¿Tiene algo que ver ya con el movimiento?
Y sí, digamos que yo creo que hay un movimiento de monedas regionales, una depreciación, digamos, de las economías vecinas, y creo que Paraguay, un poco en esa misma línea, está relajando un poquitito. Eso ha permitido esa suba al dólar, pero todavía está dentro de un rango que para lo que es el control de la inflación, hay que recordar que cuando el dólar sube, los productos importados se vuelven más caros y eso genera presión inflacionaria. Creo que la devaluación que hemos visto hasta ahora todavía no pone en riesgo la meta de inflación que maneja el Banco Central, entonces podemos decir que está todavía dentro de lo esperado. En el estudio se encuentran Carlos Troche, Mercedes Almada y Aníbal Espínola, también deseosos de realizar consultas. Buenas noches, un cordial saludo a ustedes. Bueno, Gracias. ¿nos escucha, don Amílcar? Sí, nos escucha. Sí. Ahí Les sí. escucho. Bueno, excelente. Gracias, buenas noches y gracias por recibirnos. Bueno, estabas comentándonos que esto va a ser lento, pero estimás, si esto continúa con la cuarentena inteligente, cumpliendo las fases, a no ser que se retroceda, Dios quiera que no, ¿estimás dentro de cuánto tiempo la gente va a comenzar a sentir ese flujo de dinero en el bolsillo? Mira, creo que se va a dar en forma paulatina. Estuve un poco hablando con muchos empresarios, ¿verdad? Pymes también, y ya se siente un movimiento, me decían esta mañana, de más o menos un 50% de lo que era la actividad antes de la pandemia. Creo que eso va a ir aumentando paulatinamente. Yo estimo, Carlos, que la recuperación ya más importante se va a dar en el último trimestre. O sea que vamos a ir todavía con una economía un poco de baja intensidad, ¿verdad? De aquí hasta septiembre. Y luego en ese último trimestre creo que ya con, digamos, si todo va bien, si vamos controlando la curva, si vamos de a poco relajando también otros sectores, y si el cumplimiento de las normas de los protocolos sanitarios, ¿verdad? Impuestos por el Ministerio de Salud se van cumpliendo, creo que se va a ir recuperando la confianza, la gente también va a empezar a salir un poco más, va a tener también más, digamos, confianza para consumir e invertir, y eso va a permitir que en el último trimestre el comportamiento de la economía, no digo que sea todavía al 100%, pero de a poco se va a ir recuperando quizá 80, 85%. Y también otro elemento que quiero también poner sobre la mesa es de que creo que el mundo va a recibir la noticia, ya el anuncio de una vacuna o un tratamiento antes de que termine este año. Me parece que todos los laboratorios que en este momento están compitiendo, están, digamos, trabajando día y noche para desarrollar esa vacuna. Hay ya algunos que están en fase 2, hay que recordar que son 3 fases, y algunos ya están en fase 2, y creo que hay una gran chance de que antes que termine el año recibamos ese anuncio, y bueno, eso también va a permitir un reimpulso de la economía en todos los países, en todo el mundo. Es una buena noticia que en el último trimestre podamos tener mejores resultados, pero para que esto ocurra faltan unos cuantos meses todavía, licenciado. Y de hecho que los bancos o cualquier entidad financiera propuso unos 3 meses de flexibilidad para pago de cuentas y afines. ¿Qué vamos a hacer entonces en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con la morosidad y cómo nos va a afectar eso? Mira, a mí me parece que ese puente que se construyó de 3 meses va a ser insuficiente. Creo que hay que extender un poco más eso, probablemente otros 3 meses más. Mira, no es una respuesta fácil la pregunta que me haces. Creo que hay que tratar de acomodar los pasivos lo más posible, digamos, patear eso hacia adelante y aguantar con lo que se pueda, ¿no? Estos meses hasta que esta situación se aclare, hasta que tengamos ya una perspectiva más clara y podamos de esa manera reactivar completamente la economía. Mientras tanto, lo que hay que tratar es de que las empresas no quiebren, porque es muy importante preservar las empresas, porque si eso sucede, cuando esta pandemia pase, esos puestos de trabajo que existían en esas empresas van a poder ser reactivados, la gente va a poder volver a su trabajo. Si las empresas ya quiebran porque no podemos mantenerlas, eso sí genera un daño económico permanente. Cuando esta pandemia pase, esos puestos de trabajo ya no van a estar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en estas facilidades, seguir dialogando con el sector financiero para patear esas deudas más para adelante, construir ese puente financiero del cual hablo, de tal manera que cuando esto pase, entonces nos sentemos todas las empresas, todas las pymes, todas las grandes empresas también a restablecer los pagos, empezar de nuevo a pagar las cuentas. Pero mientras tanto hay que aguantar. El Estado también creo que tiene que prever, ¿verdad?, los recursos para seguir ayudando a la gente. Mientras haya un sector de la población que por la falta de empleo, por la pérdida de empleos que en este momento se da,
necesite, ¿verdad?, una asistencia, por lo menos para cubrir necesidades más básicas. Evidentemente el sector consumo, servicios, es el sector más dinamizador, señora Amílcar, de la economía. ¿Qué otras facilidades más tendrían que haber para acelerar este proceso de paulatina recuperación? Mira, en realidad no hay nada que sustituya a la apertura de los comercios. O sea, lo mejor que podemos hacer es ser muy disciplinados en el cumplimiento de las medidas de protección, ¿verdad? Todo lo que hoy día, el lavado de las manos, uso de tapabocas, etcétera, ¿verdad? Todos estos protocolos que estamos viendo en las diferentes actividades. Creo que Paraguay ha demostrado que la población en general ha respetado estas normas, estos lineamientos, y creo que eso es lo que ha permitido que los niveles de infección y también de muertes haya sido bajo en Paraguay. Creo que hay que continuar en esa línea. Creo que los países que mejor parados van a salir de esta crisis no van a ser los países ni más ricos ni más poderosos, sino los países más disciplinados. Entonces, en la medida que nosotros mantengamos esa disciplina y por ende la curva de infectados se mantenga baja, vamos a poder rehabilitar nuestra economía, por lo menos ese mercado interno, ¿verdad? Y eso no hay nada que sustituya a eso, inclusive este sector que hoy día todavía sigue cerrado, el de los restaurantes, por ejemplo, que a poco puedan ir reactivándose, inclusive adelantar la reapertura, pero repito, con la disciplina, de tal manera que la mayor parte de la economía funcione, y eso es lo que va a permitir, digamos, pasar este momento. Cualquier otra medida, ya sea crediticia, fiscal, en realidad son, digamos, parches, pero a la larga son insostenibles. No hay nada que pueda sustituir la reapertura de los negocios, que la gente pueda volver al trabajo. Y esa reapertura depende mucho de nosotros. Claro, totalmente. Claro. Don Amílcar, a ver, como consultor financiero económico, en este momento donde las grandes empresas están comenzando a reabrir sus puertas, a ofrecer vehículos y un montón de otros productos, ¿cuál es la recomendación en este momento de incertidumbre todavía? ¿Asumir una cuenta o esperar que esto finalmente termine para después tomar una deuda? ¿Cuál es la recomendación? Mira, es un momento, sí. Desde el punto de vista de los consumidores, en este momento hay mucha incertidumbre y, como te decía, eso hace que la gente se ponga conservadora, que sea reacia, digamos, a contraer deudas, comprar productos a plazo, por un lado. Pero por otro lado también creo que las empresas tienen que en este momento esforzarse, mejorar quizás las condiciones, disminuir los márgenes, bajar por ahí el precio, hacer alguna promoción o ofrecer condiciones más ventajosas. De hecho, estamos viendo eso en el mercado. De repente productos que están a muy buen precio, que esquemas de financiación, por ejemplo, que te ofrecen pagar la primera cuota a los 90 días, ese tipo de cosas me parece bien. Yo creo que todos vamos a tener que aceptar que va a haber un ajuste hacia abajo en los niveles de rentabilidad, en las condiciones, digamos, en las cuales operaban las empresas. Muchas inclusive están liquidando su stock. Es una forma, digamos, de obtener liquidez, quizá inclusive sin ganancia, ¿verdad? Liquidando al costo, pero de todas maneras son medidas que sirven para pasar el momento. Creo que de a poco la confianza es lo más difícil de reconstruir, porque cuando hay incertidumbre, cuando la gente no sabe lo que va a pasar, ¿verdad?, tiene muchas dudas sobre, por ejemplo, la estabilidad de sus ingresos, es bastante difícil que tome la iniciativa de consumir, de endeudarse, de comprar un auto nuevo, de ampliar su casa, en fin, de todo lo que mueve la economía. Pero, como te digo, lo mejor que podemos hacer es mantener esta disciplina, ir reabriendo la economía y de esa manera entonces reactivar. No hay forma de sustituir el flujo de caja con lo que es el stock de mercadería, o sea, liquidando el stock. Lo que en realidad va a reactivar la economía es esa reapertura. Quiero compartir con usted una reflexión que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que una de las soluciones habitacionales más importantes que hay en nuestro país es la renta, es el alquiler. ¿Qué pasa con este rubro? ¿Por qué parece que hay cierta apatía por parte de los propietarios que no están queriendo negociar el precio de los alquileres? ¿Cuáles son las opciones que tenemos entonces? Mira, yo creo que más que nunca hay que renegociar los alquileres. A mí me ha tocado acompañar un poco a algunos clientes, ¿verdad?, en esa renegociación. Creo que los propietarios tienen que entender que esta es la mayor crisis económica de los últimos 100 años. No hay un antecedente cercano, es realmente un evento totalmente disruptivo
Y lo que yo he visto es que en muchos casos, por ejemplo, no se paga alquiler durante todo este periodo de cierre total de los comercios, o bien se negocia un pago del 40% durante el periodo de cierre, pero a cambio, una vez que se produce la reapertura, el alquiler baja al 50%. Estoy nada más poniendo ejemplos de negociaciones exitosas que se han hecho en ese sentido. Creo que más que nunca hay que negociar para poder, establecer nuevas condiciones propias de lo que es este periodo post-pandemia, de esta salida de la pandemia. Porque, o si no, nadie va a aguantar, ¿verdad? Claro. Esto no responde a la voluntad o a la falta de voluntad de pago del alquiler, simplemente que los ingresos de las empresas, de las pymes, de los comercios en general, han caído, yo te diría, como mínimo 50%, incluso más. Entonces creo que también los precios tienen que reajustarse a la nueva realidad. Por eso que estamos viendo tantos carteles hoy de se alquila, locales, que hoy están siendo abandonados por todas las ciudades, ¿verdad? Es una realidad que estamos viviendo en este momento. Queríamos aprovechar también, justamente estamos leyendo hace un par de días un tuit suyo acerca del ordenador de gastos y en este caso del que administra la cosa pública, la plata pública, que decía usted no puede desligarse de esa responsabilidad, y me refiero concretamente a lo que está pasando en el Ministerio de Salud, Amílcar. En ese sentido, cuando sos administrador de la cosa pública y ordenador de gastos, uno no puede sacar la nala a la jeringa. No, claramente un ministro no puede, digamos, hacerse el desentendido y decir que él no estaba enterado o que los mandos medios, o atribuirle toda la culpa a los mandos medios. Creo que el ocupar un cargo como ese implica una responsabilidad, y hay que recordar que los trabajos, las tareas dentro de un ministerio se pueden delegar, no así la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo del ministro, por eso yo espero que esta cuestión se aclare totalmente, es verdad, de interés del país, de que esto se aclare. Es demasiado grave que en una situación de pandemia, de extrema necesidad de la población, haya gente que busque aprovecharse de esta situación para, digamos, cometer actos de corrupción, beneficiarse indebidamente del recurso público de un pueblo sufrido, por cierto, ¿verdad? Muchos de nosotros, el pueblo paraguayo, no está pasando ahora por un buen momento. Esos recursos son muy valiosos, son escasos. Eso va a permitir atender la emergencia sanitaria, ¿verdad? Camas, remedios para la gente que eventualmente lo necesite, y también la parte social, ¿verdad? Alimento. Entonces, realmente resulta muy injusto, muy doloroso para todos los paraguayos de que haya, digamos, intentos de manotear esos recursos, repito, muy valiosos, y creo que eso no se puede permitir. Es inadmisible que eso ocurra, y creo que lo mejor que puede hacer el gobierno para no también perder sustentación, ¿verdad?, con esta situación, porque la falta de credibilidad, o sea, la pérdida de credibilidad de un gobierno por permitir o por ser, digamos, en cierta manera muy dar una respuesta muy débil ante este tipo de situación, es la pérdida de credibilidad. Y creo que el gobierno más que nunca tiene que dar una respuesta clara, contundente, de que esto se va a llegar hasta las últimas consecuencias, que se va a aclarar. Y creo que también, ya aprovecho este momento, ¿verdad?, la Fiscalía, la justicia en general, es una de las instituciones que mayor deuda tiene con la sociedad paraguaya. Creo que es el momento en que se pongan los pantalones largos, realicen las investigaciones correspondientes, aclaren totalmente este tema, y bueno, que aquellos que tengan responsabilidades las asuman. Don Amílcar, gracias por tu tiempo, un abrazo muy amable. Un gusto, un saludo para todos y para la teleaudiencia. También Alexis, gracias por este reporte.